Hola, 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 muy buenas a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Si me escuchan, por favor me dejan saber en el chat de los asistentes, en el chat de asistentes me pueden escribir, de hecho ahí me pueden escribir o hacer alguna pregunta durante el transcurso de la clase o algún comentario si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Me pueden dejar saber, por favor, si me escuchan en este momento para empezar con la clase? Hola, 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 hola. Muy bien, perfecto. Gracias, Luisa. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trace. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los retrocesos Fibonacci y las extensiones Fibonacci. Hemos venido, los que han estado conmigo desde el inicio de estas clases, saben que hemos empezado con lo básico, soporte, resistencia, líneas de tendencia. Hemos sido construidos sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y ahora vamos a ver esta herramienta o esta, sí, es una herramienta o es un estudio más bien porque cuando lo buscamos en las plataformas no aparece bajo indicadores, sino que aparece bajo los estudios. Pero es igual, se trata como cualquier otro indicador, ¿no? Es otro indicador técnico que nos ayuda a identificar niveles de soporte, resistencia, posibles niveles de retroceso o posibles niveles de extensión, ¿no? Para determinar niveles de objetivo, el toma de ganancia y también para identificar soportes. En los soportes y en las resistencias podemos ubicar nuestros stop losses, ¿no? También sirve para eso. Bien, vamos entonces a empezar con una pequeña historia de por qué se llaman retrocesos Fibonacci y es en realidad porque fueron sacados estos niveles de retroceso Fibonacci que vamos a ver ahora a continuación. Estos niveles fueron sacados de lo que se conoce como la secuencia Fibonacci. Y la secuencia Fibonacci fue creada por Leonardo de Pisa, conocido como Leonardo Fibonacci, un matemático italiano que fue el que introdujo los números árabes que usamos hoy en día. Eso, de hecho, eso impulsó a Europa en tecnología y en matemáticas, porque con los números árabes es más fácil hacer los cálculos, ¿no? Es más fácil hacer cálculos, divisiones, sumas, multiplicaciones y demás. Y también se pueden hacer cálculos más precisos, ¿no? Porque abarcan o también contienen lo que es el punto decimal y el cero. Entonces, cuando Fibonacci introdujo estos números a Europa, eso impulsó lo que es la tecnología y la ciencia en Europa y de hecho viene de Arabia, estos números. Fibonacci al estar estudiando estos números se dio cuenta o inventó esta secuencia, que es la que tenemos aquí abajo, donde el siguiente número es la suma de los dos números anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí el dos es la suma del uno más uno, el 3 es la suma del 2 más uno, el 5 es la suma del 3 más 2 y así sucesivamente. El 8 es la suma del 5 y el 3. Y así es como se va formando la secuencia Fibonacci. Uno la puede formar pues prácticamente hacia el infinito. De esta secuencia que vemos aquí abajo, de estos números, se sacan los números Fibonacci o los niveles de retroceso Fibonacci. Si esta secuencia tiene algo curioso y es que si dividimos el número que sigue con el anterior, nos da aproximadamente 1.618. Entre más altos sean, entre más grandes sean los números que tomemos para hacer esa división, más, más cerca vamos a estar al 1.618. O si lo dividimos al contrario, 34 dividido en 55 nos saldría 0.618. Eso, ¿qué tiene de peculiar eso o de interesante?
Lo peculiar es del 1.618 o del 0.618 es que se le conoce como la proporción divina porque se encuentra, por ejemplo, es la proporción que encontramos en la concha de un caracol, en las semillas de una flor de girasol, ¿no? En muchas cosas de la naturaleza, por ejemplo, nosotros le decimos a esto una piña, en realidad es una semilla, ¿no? Es una semilla de pino. Digamos que en las puntas de la semilla también encontramos esa misma proporción. Si ven que, por ejemplo, el caracol parece como el espiral de una galaxia, en las galaxias que son espirales también encontramos esa misma proporción. Entonces se le conoce como la proporción divina y curiosamente aparece no solamente en la naturaleza, también aparece en el arte. En el arte aparece también esa proporción y también aparece en el trading, en, el, en los mercados financieros también aparece esa proporción. Y bueno, ¿y será que tiene algo de digamos que de misterioso, algo fantasioso? Lo que pasa es que en realidad los mercados financieros, recuerden que los mercados financieros están compuestos por seres humanos y los seres humanos somos parte también de la naturaleza. Y incluso en nuestro cuerpo también aparece la proporción divina, que es en este caso sería el 1,618 o el 0,618. Estos dos números, esa proporción aparece también en nuestro cuerpo. Y por eso se ve reflejado también en los gráficos que analizamos sobre los mercados financieros. Curiosamente, también aparece en esos gráficos. Entonces, tenemos varios niveles de retrocesos Fibonacci, como empezando de abajo hacia arriba, tenemos el 23,6%, el 38,2%, el 50% no es precisamente un nivel Fibonacci, pero muchos traders lo usan porque es la mitad del recorrido que ha tenido el mercado, ¿no? El 61,8 y para las extensiones Fibonacci se usa el que más se usa es el 1,618. Entonces, ¿de dónde sale cada nivel? Cada porcentaje sale, por ejemplo, del 34 dividido en 55, que lo vimos hace un momento en la secuencia Fibonacci, ¿no? Estos dos números, la división de estos dos números, 34 dividido en 55 nos da 0,618, que sería el 61,8%. El 21 dividido en 55 nos da el 0,38, que sería el 38,2%, y así sucesivamente, ¿no? El 13 dividido en 55 nos da el 23, la raíz cuadrada del 0,618, que sería este mismo retroceso Fibonacci, nos da el 78,6, y esta división del 89 con el 55 nos da el 161,8. Bueno, esto es en las plataformas modernas de hoy en día, obviamente, podemos encontrar la herramienta del retroceso Fibonacci. Aquí lo tenemos, retroceso Fibonacci. Y es muy fácil porque simplemente, por ejemplo, en esta tendencia, este es el SP500 gráfico diario. Y en esta caída que tuvo el SP500, podemos sacarle una medición de retroceso Fibonacci tomando el pico o el máximo antes de empezar la caída y lo traemos hasta el mínimo. Entonces aquí tenemos plegado los retrocesos Fibonacci. Entonces, aquí miren que aquí aparecen los mismos números que vimos hace un momento, los mismos porcentajes, el 23,6 o 0,6, como le quieran llamar, el 38,2, el 50, el 61,8 y el 78 y después el 100%. Este del 100% es de donde arrancamos. Entonces, cuando el SP500 estuvo cayendo y llegó a este mínimo alrededor de los 6.309 puntos, de aquí rebota hacia arriba y empieza a retroceder al alza. Entonces, cuando el SP500 retrocedió hasta este nivel, quiere decir que retrocedió un 38,2% de esta caída. Eso fue hasta aquí retrocedió un 23%, aquí retrocedió un 38%, y aquí donde dice 50%, cuando el SP500 subió hasta este nivel, ya había recuperado la mitad
de lo que cayó. No parece, ¿no es cierto? Si lo vemos así a simple vista, no pareciera que esta fuera la mitad de esta caída, pero sí lo es. Este es el 50% de esta caída. Más arriba tenemos el 61,8%, que es un nivel importante de los niveles Fibonacci. Diría yo que el más importante es el 61,8%, es donde hay más oportunidades o más probabilidades, más bien, de que el precio encuentre una resistencia, en este caso cuando venía subiendo, o un soporte si vendría cayendo. Después seguía el 78,6 y después el 100%. O sea que cuando el S&P 500 regresó otra vez aquí a esta zona de los alrededor de los 7.000 puntos, retrocedió un 100% de esta caída. O sea que recuperó todo lo que cayó de aquí hacia acá, lo recuperó todo al regresar al 100%. Los retrocesos Fibonacci son hasta digamos que hasta el 100%. El 78,6 es retroceso, el 61,8 es un retroceso, porque ya después del 100 para arriba ya vienen las extensiones Fibonacci, porque ya se extiende, el precio se extiende más allá del 100%. Y las extensiones Fibonacci se usan mucho o son tienen, digamos que son muy, digamos que beneficiosas para usarlas en tendencias fuertes, ya sea al alza o a la baja, y cuando el precio del activo viene rompiendo nuevos máximos históricos o viene rompiendo, registrando nuevos picos. Entonces, como no hay referencia, aquí cuando el S&P 500 retrocedió aquí a la zona de los 7.000 puntos y continuó subiendo, empezó a registrar nuevos máximos históricos, entonces de aquí hacia arriba ya no hay más referencia, no hay más, porque de aquí para atrás ya no hay picos más altos que estos. Ya de aquí el S&P 500 empezó a registrar nuevos máximos, entonces como no tenemos referencias de aquí hacia arriba, hacia donde pueda que llegue, continúe subiendo la tendencia alcista o el S&P 500, entonces nos podemos apoyar en las extensiones Fibonacci y miren que curiosamente el SP 500 se frena precisamente en el 127,2%, que es otra extensión Fibonacci, alrededor de los 7.200 puntos. Entonces no es nada raro que se haya frenado en esa zona. Si más arriba tenemos otra extensión Fibonacci, un poco más arriba, miremos esto. Bueno, dejémoslo ahí. Más bien vamos a correr esto hacia abajo. Arriba tenemos el 161,8%. O sea que si el SP 500 llegara a romper por encima de este 127,2% o por encima de los 7.200 puntos, podría llegar el próximo nivel donde podría llegar es acá arriba a los 7.430 puntos, que es donde está el 161,8% extensión Fibonacci, ¿no? De aquí para arriba son extensiones. Continuemos con la presentación para ver ejemplos aquí más, digamos que más fáciles de entender, aunque es fácil de entender, en realidad no es muy complicado. Y bueno, aquí tenemos entonces los niveles que vimos hace un momento. En este ejemplo, el activo subió del 100 al 120. Entonces, este fue el recorrido que hizo el activo. Y si llegara a caer al 115,28, entonces estaría retrocediendo un 23%. Si llegara a caer hasta este nivel, estaría retrocediendo un 38% y así sucesivamente. Como les digo, pónganle cuidado a este 61,8. En esta zona entre el 61,8 y el 78,6 se podría decir que toda esta zona es una buena zona donde el precio, cuando llega a retroceder hacia esos niveles, tiende a frenarse ahí o a rebotar de nuevo al alza y regresar de nuevo hacia arriba en una tendencia alcista.
en una tendencia bajista sería todo lo contrario. Entonces aquí tenemos lo que son retrocesos. Les dije que los retrocesos están por debajo del 100%, ¿no? El 23, el 38, el 50, el 61 y el 78. Y las extensiones están por encima del 100%. Incluso en las extensiones podemos llegar hasta el 261,8%. Estos niveles, hay muchos niveles y muchas variaciones de esos niveles. Y en la plataforma, ustedes pueden, por ejemplo, aquí, no sé por qué me sigue saliendo esto. A ver. En la plataforma, ustedes pueden, por ejemplo, ir aquí bueno, dejemos eso aquí en configuraciones. Y en configuraciones de los retrocesos, ustedes van a encontrar, no los tengo todos activados, pero miren que aquí, por ejemplo, yo puedo activar también por encima del 100, puedo activar el 1.41, el 2.41, no, hay hasta el 4.76. No tengo activados todos esos, pero si uno quiere los puede poner o quitar de la herramienta. Aquí tengo los que yo uso. Bueno, este está activado, pero este está bastante lejos, ¿no? Este es el 4.23. Este está bastante lejos. Podemos quitarlo. Y de los que están por encima, dejar el 1.618, el 1.272. Bueno, dejemos eso. Dejémoslo hasta el 3, hasta el 3.618. Y le pueden cambiar los colores. Aquí pueden cambiar, ¿no? Le pueden cambiar aquí el tipo de línea, los colores. Acá podemos escoger si queremos ver los precios o no al lado del retroceso. Aquí si queremos verlo en porcentajes o en valores, yo prefiero dejarlo en porcentaje, donde quiere que salgan los rótulos y el tamaño de los rótulos. Bueno, aquí podemos escoger cómo queremos que se vea nuestro retroceso Fibonacci. Estas son las coordenadas y la visibilidad siempre la dejo en todas las temporalidades para que se vea el retroceso Fibonacci, la herramienta se vea en todas las temporalidades. Entonces ya después de que tenemos todos los niveles organizados, le damos OK. Vamos a cambiar de activo. Vamos por ejemplo, a cambiar por acá tenía el oro. A ver, sí, aquí está el oro. Aquí vemos en el oro. A ver, ¿por qué sigue saliendo esto? Aquí vemos en el oro cómo el precio venía cayendo desde este pico, alrededor del 5.428, hasta este mínimo en el 4.100. De aquí empezó a retroceder hacia arriba. Miren cómo se acercó en esta vela, se acercó al 61,8 y esta zona empezó a actuar como resistencia. Y aquí el precio quiere volver otra vez a la baja. Cuando el precio regresa otra vez a la baja, este 38 o este 23%, cualquiera de estas dos podrían actuar como soporte. Entonces es posible que el precio intente rebotar de aquí de nuevo hacia arriba, ¿no? Técnicamente, recordemos que esto es un análisis técnico porque fundamentalmente ya sabemos que puede suceder cualquier cosa. El oro se ha movido mucho, ha sido afectado últimamente por la guerra en Irán. La guerra en Irán afecta el petróleo aumenta las probabilidades de inflación, al aumentar las probabilidades de inflación, sube el dólar, al subir el dólar, se debilita el oro. Entonces, todos los mercados como están conectados y lo que sucede en un mercado afecta a otro mercado, entonces por eso mientras sube el dólar, el oro retrocede a la baja. Cuando el dólar se debilita, el oro sube. Entonces, y hay que tener en cuenta pues también esos factores fundamentales que también obviamente son los que van a decidir en realidad hacia dónde, cuál es la dirección que va a tomar el oro. Pero técnicamente, haciendo un análisis puramente técnico, es posible que el oro encuentre aquí un soporte. Si llega a caer hasta el 23%,
es posible que aquí también encuentre un soporte y rebote hacia arriba. De hecho, esta zona ya ha sido soporte en el pasado porque acá lo podemos ver. Y podemos ver que los cuerpos reales de estas velas están precisamente en ese nivel del 4.410. Las velas sí logran romper por debajo, pero, no pero los cuerpos reales están por encima. Bueno, aparte de con los retrocesos Fibonacci, también se aconseja, obviamente, combinarlos con otros estudios o con otros indicadores. Por ejemplo, hemos visto lo que son los números enteros, cómo los números enteros pueden actuar también como soporte de resistencia. De pronto alguna formación, algún patrón de gráfico que de pronto coincida con el retroceso Fibonacci. Eso también aumenta las probabilidades de que el nivel actúe como soporte o resistencia o que de ahí el precio rebote y continúe con su tendencia. También si de pronto por ahí se atraviesa una media móvil. Durante la clase anterior estuvimos viendo lo que son las medias móviles, ¿no? Lo que es la media móvil exponencial, lo que es la media móvil simple. Les comenté que en el caso mío prefiero la media móvil exponencial, pero la media móvil simple también funciona, especialmente en lo que son las acciones. En el análisis técnico de acciones y de índices funciona muy bien la media móvil simple. Para activos más volátiles como las divisas, cuando estamos operando en Forex se usa más que todo la media móvil exponencial. Entonces, si algún nivel de estos Fibonacci coincide con una media móvil importante como la de 55, la de 200 o la de 100, la de 21, también es una media móvil que se usa mucho. Entonces gana más relevancia, tiene más importancia o es más confiable, ¿no? El nivel Fibonacci. Por eso es bueno ir acumulando todos estos conocimientos para, por ejemplo, si hubiéramos empezado a ver lo que son los retrocesos Fibonacci sin saber lo que es una media móvil, entonces pues sería más difícil entenderlo, ¿no es cierto? Por eso vamos en este, digamos que en este proceso, en estos pasos, siguiendo estos pasos. Aquí tenemos una tendencia alcista, esto sería para una extensión más bien. El precio retrocedió un 100% y después de ahí retrocede a la baja y cae al 61,8%. En este caso, ya como el precio al llegar a ese 61,8% siguió subiendo, al retroceder, este nivel cambia de función a soporte. Entonces, al retroceder, este nivel cambia de función a soporte y de aquí el precio se esperaría que rebote hacia arriba y vuelva otra vez a visitar el 100%. Ya si llega a romper por encima del 100%, entonces ya por encima de este nivel ya estaríamos mirando ya las extensiones Fibonacci. En este caso sería en una tendencia bajista que el precio venga cayendo y retroceda hasta esta zona alrededor del 38, el 50% es importante también. En muchas ocasiones retrocede hasta el 50%, pero vuelvo y le repito, para mí, donde he visto más probabilidades de que el precio rebote es del 61,8%. Este nivel es clave, es el que más miran los operadores. Bueno, y como decía acá abajo, entre más confluencia con estructura, donde más coincida el retroceso Fibonacci con algún patrón o con algún indicador, pues tiene más valor o más importancia ese nivel. Dice, ¿podrías explicar más características del comportamiento del precio en función de los valores Fibonacci que toca? Sí, vamos a profundizar más en eso. Bueno, ¿cómo se pueden usar para operar? Primero, identificar un impulso claro, o sea, un swing. Un swing es un impulso. Trazar el Fibonacci sobre ese swing, precisamente, digamos que el precio viene subiendo. Un swing es cuando vemos una tendencia o un tramo bien definido, desde un mínimo hasta un máximo, o desde un máximo hasta un mínimo. Esto es un swing, ¿no? Donde el precio cambia de dirección, ¿no es cierto? Como si fuera una ola, ¿no? Donde la ola cambia, sube, donde vuelve y baja la onda.
Entonces, trazamos el retroceso Fibonacci desde el 0%, o sea, desde el mínimo hasta el máximo, que sería el 100%. Entonces, en este caso, si el precio retrocede hasta esta zona, que es una zona donde hay más probabilidades de que el precio de aquí rebote y continúe subiendo en la tendencia que venía, entonces esta sería nuestra zona de entrada, como lo dice aquí. El, el siguiente retroceso, en este caso el 23%, nos serviría de stop. Claro que el stop loss yo no lo pondría exactamente ahí, porque el precio puede caer hasta ahí, tocar el stop loss, sacarme del mercado y ahí sí rebotar hacia arriba. Más bien se pondría un poco más abajo, por debajo de ese retroceso se pondría el stop loss, ¿no? Y si efectivamente el precio rebota hacia arriba, estos serían mis objetivos. Mi primer objetivo o mi primer nivel de toma de ganancias sería cuando vuelva otra vez al 100%, porque de todos modos, como este nivel estuvo actuando como una resistencia en el pasado y el precio regresa a ese nivel, podría actuar de nuevo como resistencia y rebotar de ahí hacia abajo. Entonces, este podría ser mi primer objetivo o toma de ganancia, mi primer take profit. El segundo take profit podría caer en el 127% y el tercero en el 161%. No, es así, digamos que esto es un ejemplo de cómo estructurar una entrada con su stop loss y sus take profits. También, como les digo, si de pronto no entramos aquí y vemos que el precio rompe por encima de este 100%, podríamos tratar de entrar en una venta, ya sea en el 1.27 o en el 1.61. En cualquiera de estos podríamos entrar en una venta esperando un rebote de ahí a la baja. Pero ya estaríamos entrando en contra de la tendencia, ¿no? Porque la tendencia viene desde acá abajo. Bueno, como les digo, no se puede, no es que no se pueda, sino que no operar en un nivel aislado, o sea, lo que yo le llamo como en la tierra de nadie, o sea, un nivel, a veces estos retrocesos Fibonacci caen en niveles donde no está cerca de un número entero, de un número redondo, no hay cerca de ahí una media móvil, ¿no? No hay nada cerca de ese nivel. Entonces eso es lo que yo le llamo la tierra de nadie, entonces, o lo que le llaman aquí ellos un nivel aislado, ¿no? Buscar una confluencia o que coincida el nivel con algo más, incluso lo debemos usar en combinación con los patrones de velas japonesas. Cuando vimos los de las velas japonesas, que vimos algunos patrones de velas japonesas, vimos que esto es un doji, ¿no es cierto? Y que cuando un doji aparece al final de una tendencia bajista, eso nos indica indecisión. Puede ser un doji o puede ser un trompo que nos indica indecisión. Entonces, si vemos que en ese nivel Fibonacci, aparte de que es el 38%, que aparte de eso está muy cerca de un número entero, aparte de eso por aquí de pronto cruza una media móvil, adicionalmente la vela aparece en forma de doji, entonces todas esas cosas van sumando y van reforzando la idea de que posiblemente de aquí rebote hacia arriba, ¿no? O va haciendo que tengamos más confianza en ese rebote. Y obviamente usar una buena gestión de riesgo, claro. Más adelante vemos lo que es la gestión de riesgo. ¿Por qué funcionan los retrocesos Fibonacci? Bueno, recuerden que la semana pasada dijimos que por qué funcionan las medias móviles, porque cuando un precio llega a una media móvil tiende a rebotar de ahí o a frenarse en esa zona, o cuando rompe la media móvil tiende a acelerar su impulso en esa dirección. Les dije, muchas personas, muchos operadores creen que es porque es una profecía que se autocumple y eso es debido a que la mayoría de los analistas técnicos, de los participantes del mercado, sean instituciones o sean retailers o sean personas individuales independientes que estén operando, todas esas personas, todos esos analistas están mirando, están vigilando esos niveles de medias móviles, esos niveles de retrocesos Fibonacci,
Y cuando el precio cae a esos niveles, entonces todas estas personas, todos los participantes del mercado, tienden a programar sus entradas o sus salidas alrededor de esos niveles. Entonces es como si se autocumpliera la profecía, ¿no? Entonces funciona, por un lado funciona por eso, funciona porque el mercado corrige por tramos, o sea, eh, si ustedes ven un gráfico, cualquier gráfico de cualquier activo, ustedes van a ver que el precio nunca sube en línea recta ni baja en línea recta. El precio siempre sube, retrocede un poco hacia abajo, después vuelve y sube, continúa subiendo. Entonces, el precio va haciendo retrocesos en el camino, nunca va a subir en línea recta, ni tampoco va a bajar en línea recta. Y esos retrocesos es precisamente lo que nos da la oportunidad para entrar al mercado. Entonces, como el mercado tiende a corregir o a retroceder, por eso es que funcionan los retrocesos Fibonacci. Funciona porque suelen coincidir con zonas de previas de soporte o resistencia. Más adelante vamos a ver también lo que son los puntos pivotes y ustedes van a notar que los puntos pivote y los niveles Fibonacci tienden a coincidir también, muchas veces tienden a coincidir los puntos pivotes y los niveles Fibonacci, y son dos estudios completamente diferentes, porque el Fibonacci sabemos que es un porcentaje de cuánto ha retrocedido el precio, ¿no es cierto? Mientras que los puntos pivotes son una fórmula matemática. Aún así, aunque se calculan de dos maneras totalmente diferentes, tienden a coincidir. Y si coinciden los puntos pivotes con los niveles Fibonacci, entonces eso también aumenta las probabilidades de que el nivel actúe como un soporte o una resistencia. Bueno, y también nos pueden ayudar a ordenar las entradas, los stops y los objetivos o los take profit, ¿no? Como el ejemplo que vimos hace un momento. Entonces, recuerden, confluencia o coincidencia es igual a mayor probabilidad. Entre más coincidan lo que son estructuras, patrones, la tendencia, las velas con los niveles Fibonacci, más confiables son esos niveles. No funcionan siempre, y es que en realidad no hay un indicador que funcione al 100%. Los indicadores todos tienen sus fallas, tienen sus puntos fuertes, tienen sus puntos débiles. No hay ningún indicador. Al principio, cuando empezamos en el análisis técnico, hacemos mucha investigación nosotros mismos, tratando de buscar el indicador infalible que nunca falle, y después nos damos cuenta que no lo hay. No lo hay porque si no, entonces ya todo el mundo lo estuviera usando y el mercado no existiría, ¿no es cierto? El mercado existe precisamente por eso, porque nada es al 100%. Siempre tiene que haber la probabilidad de que el precio no suba, sino que caiga, o que no caiga, sino que suba, para poder que haya una contraparte y para poder que haya una transacción. Porque para vender tiene que haber un comprador y para comprar tiene que haber un vendedor. Entonces, no funciona siempre y a veces el precio simplemente llega a un nivel Fibonacci y lo rompe y sigue y no le hace caso, especialmente cuando salen las noticias. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, estar pendientes del calendario económico, porque cuando salen noticias importantes, el precio no respeta muy bien los niveles técnicos, porque ya los participantes del mercado empiezan a operar o a actuar de acorde a sus emociones. Y cuando el mercado se está moviendo es por emociones, no le hace caso a los niveles técnicos. Los operadores no están viendo niveles técnicos, sino que están entrando al mercado o saliendo del mercado por avaricia o por miedo, ¿no? Que son las dos emociones, los dos sentimientos que controlan el mercado financiero, la avaricia y el miedo. Recuerden eso, la avaricia y el miedo son los dos sentimientos que controlan los mercados financieros. La avaricia es cuando el precio está subiendo y nadie se quiere perder de esa subida, y usted ve que el precio va para arriba, y entonces todo el mundo quiere entrar porque va subiendo. El miedo es cuando el precio se está desplomando. Cuando el precio va cayendo, entra el pánico al mercado y todo el mundo quiere salir lo más rápido posible del mercado. ¿Cuál de esos dos sentimientos creen ustedes que es el más fuerte? ¿La avaricia o el miedo?
Dicen que normalmente es el miedo y los precios tienden a caer mucho más rápido de lo que subieron, porque el miedo es más fuerte que la avaricia. Entonces, cuando entra el pánico al mercado los índices, las acciones, el Bitcoin o lo que sea, empieza a desplomarse, empieza a caer, tiende a acelerar su impulso bajista mucho más rápido que cuando venía subiendo. Bueno, entonces, este es un ejemplo de las extensiones que ya lo vimos. Hace un momento también vimos un ejemplo de esto, de las extensiones Fibonacci, de cómo después de haber superado el 100%, ya después del 100%, el precio puede extenderse hacia el 127% o hacia el 161,8%. Bueno, y también obviamente si nos ayudan a escalonar las salidas, o sea, si uno no quiere cerrar la posición de una sola, puede usar, como vimos hace un momento, el 100% como la primera salida, esta puede ser la segunda, esta es la tercera, incluso mucho más arriba, esta puede ser la cuarta salida. Este es un ejemplo, por ejemplo, del euro frente al dólar, gráfico de 4 horas. En este caso, el euro frente al dólar subió del 1,08 al 1,10. Trazamos una extensión, una herramienta de retroceso y extensión Fibonacci, porque aquí podemos ver ambas, ¿no? Podemos ver los retrocesos, que son los que están abajo, y las extensiones. Este es un recorrido de 200 pips, ¿no? Aquí tenemos que al llegar al 1.10, el precio retrocede hacia abajo, porque es un nivel de número entero, porque aquí apareció también un trompo que nos indicó que se estaba, digamos que agotando la tendencia. La siguiente vela fue una vela bajista grande, envolvente. El precio retrocede hasta el 38,2%, que es el 10924. Y aquí rebota otra vez hacia arriba. Digamos que en esta zona tomamos una compra porque retrocedió hasta esta zona entre el 38 y el 50%, que es una buena zona para entrar en compra o esperar un rebote al alza. Y nuestro primer objetivo puede estar aquí en el 100%, que está alrededor del 1.10, ¿no? Después el segundo objetivo más arriba en el 1.1054, que es el 1.27%. Y el tercer objetivo en el 1.1124, que es el 1.61%. Bueno, zona de compra. La zona de compra sería esta de aquí. Aquí la tenemos entre el 1.0924 y el 1.08. El stop loss quedaría por debajo del 61. Yo lo pondría por debajo del 61 del stop loss, por aquí no exactamente en el 61, sino por debajo. Y los objetivos serían estos que están acá arriba, ¿no? El 1.54 o el 1.11 o incluso el 1.10, porque si yo compro aquí, al subir, regresar de nuevo al 1.10, este también podría ser un objetivo. El 38% está mezclado entre el 50 y el 61%. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que aquí yo creo que el que está mal es este. A ver, veo. Es verdad, sí, es verdad. Este 61,8% debería estar aquí. Es correcto. Debería estar aquí en el 38. Este no va aquí. Este debería estar aquí en medio de estos dos. Está bien. Eso sí es verdad. Bueno, pasemos ahorita ahora lo vemos de la forma correcta en la gráfica, porque aquí sí están de la forma correcta, como tiene que ser. Bueno, ya terminemos aquí para ver ejemplos reales sobre la plataforma. Aquí está otra vez, no, aquí sí está bien, aquí sí está bien el 38%. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo del SP500, cómo retrocede aquí sí retrocedió, ¿no? Hacia el 38%, aquí sí está correcto. Bueno, ya para concluir, recuerden que la zona más observada es del 38 al 61,
Este en particular, este 61,8% es el más importante. La visita al 61,8% no tiene que ser exacta tampoco. Recordemos que no estamos tampoco lidiando con una ciencia exacta. La visita puede ser que llegue y sobrepase el 61,8 por unos cuantos pips, o que le queden faltando unos pocos pips para llegar a ese nivel y rebote hacia abajo, como lo vimos ahorita en el ejemplo, creo que precisamente el SP500, pueda que sobrepase, pueda que le falten algunos pips, no tiene que ser una visita exacta, pero en muchas ocasiones ustedes van a ver que es muy preciso, y es precisamente por lo que dijimos hace un momento, porque como todo el mundo está vigilando ese nivel, en ocasiones viene el precio y exactamente en el 61,8%, ¡pum!, rebota en la dirección contraria. El 50% también es importante, aunque no es un retroceso Fibonacci. Las extensiones son para fijar más que todo los take profit, pero también nos ayuda, como les mostré hace un momento, cuando el activo está registrando nuevos máximos históricos. Cuando hay confluencia es mejor, y obviamente hay que mantener un buen manejo del riesgo. Entonces, usar Fibonacci como una guía o como un apoyo más, no como una garantía. Todo igual, todos los indicadores técnicos se usan más bien como una guía, y se usan en conjunto porque en conjunto funcionan mejor. Bueno, aquí tenemos el oro, vamos a cambiar de activos. Creo que por acá teníamos Nvidia. Sí, aquí tenemos Nvidia. Nvidia es un buen ejemplo para usar los retrocesos Fibonacci porque viene registrando nuevos máximos históricos. Durante la sesión de ayer, Nvidia registró un nuevo máximo histórico en el 216.80. Y bueno, aquí lo trazamos desde el último pico que había hecho, alrededor del 200 o el 197.94 hasta este mínimo. Entonces tomamos este retroceso, de aquí Nvidia rebotó hacia arriba y regresó otra vez al alza, retrocedió todo lo que había caído, como pueden ver, y después de aquí rompe por encima y empieza a registrar nuevos máximos históricos. Miren que eso está muy cerca del 200.00, y miren que precisamente alrededor del 200.00, que viene siendo un número entero, un número redondo, aquí este nivel empieza a actuar como un soporte y aquí se consolida durante varios días el precio de la acción de Nvidia. Después acelera su pulso alcista hasta el 127,2%, llega al 216, este es el nuevo máximo histórico que registró durante la sesión de ayer. Hoy retrocedió a la baja, pero se mantuvo por encima de este nivel Fibonacci, del 127, ¿no? Si, por ejemplo, si mañana continúa subiendo y llega a romper por encima de este máximo, posiblemente encuentre una resistencia aquí en el 219.33. Esto, cuando ustedes pueden ir a configuración de la herramienta, y si ustedes quieren le quitan los valores. Por ejemplo, aquí está el porcentaje del retroceso Fibonacci o de la extensión Fibonacci, está el porcentaje, y en paréntesis está el valor. A mí me gusta tenerlo así con el valor porque es bueno saber, por ejemplo, aquí uno ya sabe que el próximo retroceso o extensión Fibonacci va a estar en el 219.33. Entonces así está uno más pendiente de esa visita, de cuando el precio llegue ahí. Por otro lado, de llegar a retroceder a la baja o de corregir a la baja, posiblemente este actúe como soporte, pero si llega a romper por debajo de este nivel, ya el próximo soporte estaría aquí en el 100%, ¿no? Esta zona que fue resistencia en el pasado cambiaría o ya cambió prácticamente de función a soporte, porque miren que acá fue resistencia y aquí empezó a actuar como soporte porque el precio se consolidó por encima de ese nivel y no regresó por debajo. Entonces cambió de función a soporte.
Bueno, vamos a ver qué otro activo tenemos por acá o qué otro activo les gustaría mirar. A ver, aquí tenemos también el FTSE 100 de Reino Unido, el IBEX 35 de España, tenemos el Bitcoin. El IBEX 35 de España retrocedió un 100% también, ¿sí ven? Y después de llegar al máximo histórico en los 18.574 puntos, retrocede a la media móvil exponencial de 55 días. Vamos a sacarle a esto una medición Fibonacci, a ver si este retroceso que hizo a la media móvil exponencial de 55 días, miren cómo esta media móvil actúa como soporte, a ver si coincide con algún nivel Fibonacci. Entonces vamos a medirlo de aquí a aquí. Y miren que ahí está muy cerca el 61. Cerremos esto. Está muy cerca de esa media móvil de 55 días, el 61,8%. Entonces aquí podemos ver cómo también funcionan los retrocesos Fibonacci. No retrocedió exactamente al 100%, ¿no es cierto? Pero llegó muy cerca. A esto me refiero cuando les digo que no tienen que ser exactos, pero podemos tomarlo como un retroceso al 100%, aunque no retrocedió exactamente al 100%. De ahí rebota otra vez a la baja. Y miren que aquí actúa, toda esta zona actúa como soporte para el IBEX 35. La media móvil exponencial de 55 días, el 61,8% Fibonacci, o sea que si el índice de aquí rebotara de nuevo hacia arriba, aquí digamos que aquí en esta zona tomamos una compra esperando un rebote alcista y si el precio regresa otra vez hacia arriba, entonces este máximo del 100% aquí sería nuestro primer objetivo. Y de aquí hacia arriba los siguientes objetivos serían el 127 y más arriba el 161, ¿no? Eso sería ya nuestros próximos objetivos. Espérate, a ver qué pasó aquí. Bueno, y el stop loss, vamos a trazarlo otra vez. El stop loss quedaría, si entramos aquí, digamos, en una compra, el stop loss puede quedar por debajo del 50, en esta zona, entre el 38 y el 50. Aquí podría quedar el stop loss, ¿no? Y los objetivos hacia arriba, como vimos ahorita el ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Quieren que analicemos algún otro activo con los retrocesos Fibonacci? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. El petróleo. Acá tenemos el Brent. Vamos a ver el Bitcoin, a ver qué ha pasado con el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin viene cayendo desde máximos históricos, ¿no? Viene cayendo desde los 126.200 dólares, que es el máximo histórico, cayó hasta este mínimo alrededor de los 60.000 dólares y ahorita ha retrocedido a los 80.000 dólares. ¿Cuánto ha retrocedido? Creo que un 23%, ¿no es cierto? Si le sacamos una medición Fibonacci a esa caída del Bitcoin, vamos a ver cuánto ha retrocedido y sí, ha retrocedido un 23%, se mantiene por encima del 23%, ¿no? El Bitcoin. Por lo tanto, podría retroceder un poco más hacia arriba, tal vez hacia el 38, el 50, pero miren algo, aquí hay algo curioso.
Miren que el 61,8%, que es, como yo les digo, es el más importante, coincide con los $100,000. Está muy cerca de prácticamente está en los $100,000, ¿no? Está muy cerca de los $100,000. Entonces es por eso que eso hace que esta zona de los $100,000 para el Bitcoin sea un nivel bastante importante, porque aparte de que es un número entero, ¿no? Un número redondo, por ahí mismo también coincide con el 61,8%. Si de pronto llegamos a subir a ver, subamos a la gráfica mensual, a ver si de pronto por allá arriba hay alguna media móvil. No, la de 55 está más abajo. Eso es por la caída, por eso están tan lejos las medias móviles o la mensual. En la mensual no aparece la de 200 periodos. Bueno, bajemos otra vez a la diaria. Y este nivel, vemos que este nivel es importante para el Bitcoin. Claro que todavía eh, probablemente se demore, ¿no es cierto?, en regresar otra vez hasta por allá. Lo más probable, porque todavía se mantiene la tendencia bajista a medio plazo, lo más probable es que tal vez aquí el 80 siga actuando como resistencia, de pronto hasta podría romper por debajo del 23,6, que está actuando como soporte. Miren que aquí también hay otro ejemplo de cómo esta zona que fue resistencia en el pasado, el 17 de marzo, ahora está actuando como soporte. Aquí se podría decir que dejó una falsa ruptura, pero aquí está sosteniendo al precio bastante bien ese nivel. Bueno, eso es lo que tenemos de el Bitcoin. Vamos vamos a ver el Brent. Ahí tenemos toda la volatilidad en el Brent, toda la volatilidad desde que empezó la guerra en Irán. El Brent estaba muy consolidado antes de esa guerra y cuando empezó la guerra se disparó y empezó con alta volatilidad. Todos los días sale algo diferente sobre esa guerra. Hay mucha incertidumbre, no se sabe cuándo va a acabar, si va a continuar, si va a seguir. Y eso se ve reflejado en todos estos movimientos del Brent. Vamos a sacarle una medición Fibonacci desde este pico, que es prácticamente lo mismo que este, hasta este mínimo, y a ver cuánto ha retrocedido. Creo que ya retrocedió un 61%. Ya uno después de retrocedió más del 61%, se acercó al 78,6%. Entonces es posible que el Brent encuentre algo de resistencia en esta zona y tal vez vuelva y caiga. Cuando el precio viene y visita, digamos, el 61,8 y cuando de ahí retrocede hacia abajo o rebota hacia abajo, de todos modos, miren cómo en la primera visita que hizo al 61,8 en estas velas diarias se frenó. Aquí se frenó y de hecho aquí el siguiente día fue bajista y llegó a bajar hasta el 50%. Eso era lo que les iba a mencionar. Normalmente cuando viene y rebota hacia abajo desde el 61,8, tiende a caer hacia el 50 o hacia el 38. Tiende a caer hacia estos niveles. Entonces eso también sería bueno tenerlo en cuenta para poner nuestras salidas en esos niveles si estamos esperando un rebote bajista del 61,8. Ya después regresó otra vez al alza. Miren que ya después en las siguientes visitas ya llegó y rompió por encima. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que los rebotes más confiables, ya sea de un nivel Fibonacci, de una media móvil, de un soporte, de una resistencia, de una línea de tendencia, de cualquier herramienta que estemos usando como soporte o resistencia, las, los rebotes más confiables se dan en la primera visita, la primera. Ya después de ahí, si no rebota lo suficiente o si rebote y después regresa otra vez al mismo soporte o a la misma resistencia, ya van aumentando las probabilidades de que rompa esa resistencia o ese soporte. Entonces aquí vemos cómo ya después cuando vino otra vez a visitar ese nivel lo rompió y ahorita ya se está acercando de nuevo al 78.
y más arriba tenemos el 100% acá, en el 119.69, que también debería de actuar como una resistencia. Este rebote que hizo el Brent de aquí de la media móvil exponencial de 55 días, vemos como, aunque quitemos los Fibonacci, vemos como deja esa falsa ruptura y esa sombra inferior relativamente larga, ¿no es cierto? Cuando hablamos cuando vimos lo de las velas japonesas, les dije que tuvieran en cuenta las sombras, esas sombras largas. Esta sombra larga nos indica que el precio no se quiso mantener por acá abajo, en algún momento llegó a caer, pero no se quiso sostener en esos niveles y entraron los compradores. Si dejó esa vela, esa sombra inferior larga, es porque entraron los compradores y llevaron el precio de nuevo hacia arriba. Cerró en negativo, porque la vela cerró en negativo, pero al final del día el precio regresó otra vez y cerró precisamente en la media móvil exponencial de 55 días. Y ya de aquí, aunque después abrió acá y aunque cerró a la baja, miren que ya de aquí empezó a cambiar la tendencia levemente hacia arriba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos por acá. El café, el cobre. El cobre también ha estado bastante interesante. El cobre, vemos cómo llegó a esta zona que también fue resistencia en el pasado, aquí, el 614.00, y volvió a detener al precio del cobre ahí. Este es el máximo histórico. A ver, veo. Este es el máximo histórico del cobre, sí, el 658.00. Entonces vamos a tomarle aquí una medición a esto. Bajemos esto para acá. Desde este máximo hasta este mínimo. Bueno, y alrededor, bueno, no está relativamente lejos, ¿no es cierto? No es que esté muy cerca del 614, el 61,8, pero ha estado oscilando. El precio ha estado oscilando alrededor del 61,8. El que está actuando mejor como resistencia es el 614, que también actuó como resistencia en el pasado, y acá atrás también. Miren que acá atrás también fue resistencia. El precio rompió por encima de ese nivel, pero cuando volvió a visitarlo aquí, volvió y actuó como resistencia y ahora está actuando de nuevo como resistencia. Miren que cuando retrocede, cuando rebote de aquí a la baja del cobre desde el 614, cayó precisamente el 50% FIBO. Y aquí se está deteniendo. Si de pronto estábamos viendo esta resistencia y vimos que al llegar ahí vendimos, entonces un buen nivel de objetivo hubiera sido este 50%. El stop loss quedaría por debajo del 38, ¿no? Puede caer un poco más, puede caer hasta la media móvil de 55 periodos o puede caer hasta el 38. Pero vemos que hasta ahora ha retrocedido o ha regresado al 50% FIBO. Ya si vuelve otra vez al alza y vuelve otra vez, recuerden que mire que ya ha visitado varias veces este 614. De regresar otra vez al alza, van aumentando las probabilidades de que lo rompa hacia arriba. Analizándolo técnicamente, fundamentalmente el cobre normalmente mantiene una tendencia alcista a largo plazo. El oro, la plata, esos metales, aunque el cobre no es considerado un metal precioso, pero esos metales a largo plazo se mantienen al alza, tienden a mantener una tendencia alcista al alza, aunque obviamente retroceden, ¿no? Tienen sus retrocesos por diferentes cosas, pero si ustedes los ven a largo plazo, mantienen una tendencia alcista. El cobre digamos que es de los metales industriales más importantes, está en alta demanda, la demanda del cobre va a seguir al alza porque por la electrificación, ahora todo quiere ser eléctrico, aparte de los coches, de los carros eléctricos también. Eh, las tecnologías de energías renovables que necesitan mucho cobre, los centros de datos para la IA necesitan mucho cobre,
Cuando un país se está expandiendo y aumentan la inversión en infraestructura, se usa mucho cobre para los edificios, ¿no? Para los procesadores de IA se necesita mucho cobre. El cobre va a estar en alta demanda, lo mismo que el oro y la plata. De hecho, la plata ha tenido mejor desempeño que el oro porque la plata precisamente tiene más aplicaciones industriales que el oro. La plata se usa también en todos estos microprocesadores y en centros de datos de IA. Entonces, lo más probable es que sí, lo más probable es que fundamentalmente todas esas razones fundamentales apoyen al cobre y el cobre regrese al alza. Posiblemente incluso vuelva a visitar su pico de máximos históricos y si la demanda continúa expandiéndose, hasta podría llegar a romper por encima de ese máximo histórico. Y miren que si vamos a quitar el Fibonacci, miren que si lo ponemos en gráfico semanal, podemos ver mejor esa tendencia alcista. Y en gráfico mensual, pues mucho mejor. Se ve hasta mejor esa tendencia alcista del cobre, aunque este gráfico solamente va hasta el 2020. Pero se puede ver una tendencia alcista del 2020 de 6 años al 2026, ¿no? A largo plazo. Entonces, bueno, estos son activos que, como les digo, aunque tengan sus retrocesos, van a estar a largo plazo, lo mismo que el oro. A largo plazo van a estar al alza. Muy bien, espero que les haya les haya aprovechado la presentación, la clase y la explicación de los retrocesos Fibonacci y cómo combinarlos, ¿no? Con todos los demás indicadores que hemos ido aprendiendo hasta hoy, combinarlos con las velas japonesas, las formaciones, la interpretación de las velas japonesas. Recuerden que las velas japonesas es lo que más se usa precisamente porque nos dan mucha información. Las sombras en ambas direcciones, el tamaño de los cuerpos reales, nos dan mucha información sobre lo que está sucediendo en los mercados. Y eso es pues aprender a leer los mercados. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Entonces nos vemos en la próxima clase, que esa sí va a ser, no va a ser dentro de 8 días. Esa sí va a ser para el 11 de mayo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche, feliz tarde y que tengan un exitoso trading.